Capítulo 37. La época revolucionaria es, sin duda, un periodo muy ajetreado. ¿Cómo es posible que un recién casado deje a su esposa justo después de la boda? Y yo que pensaba ver aunque sea por un momento al señor Oche, al general Oche. A principios de junio de 1793. Hay otro hombre que ha acudido a Marsella ante el llamado de Eugene. Es Damas, el presidente de la Société de Beauharnais. Así que al final, el general Oche no está en Marsella. Damas comentó a Eugene mientras se relamía los labios. Al final, Oche había partido al frente dejando a su recién casada Desirée en Marsella. En realidad, como hacía Carteaux, era bastante común en esta época que las esposas acompañaran a sus maridos al campo de batalla. Sin embargo, Oche no era el tipo de hombre que expondría a su esposa al peligro. En otras palabras, esto significa que Desirée aún no estaba preparada para compartir vida y muerte con Oche. Aún así, Damas no podía evitar sentirse bastante decepcionado. Después de todo, Oche era un conocido desde su perspectiva. ¿Y ahora este conocido se había convertido en un héroe famoso en el campo de batalla? ¿No es natural querer encontrarse con él? Eugene sonrió levemente mientras le ofrecía café y respondió. Damas, no puede llevar a su esposa recién casada al campo de batalla, ¿verdad? Tome esto. Ah, mi padre llevó a mi madre a la colonia. En ese entonces Martinica debía ser pacífica. En fin, me alegro que haya venido. A Marsella. Entonces Damas exclamó con los ojos brillantes. Yuyu, cuando nuestro patrón llama, por supuesto que hay que venir. ¿Qué me vas a pedir ahora? Antoine de Damas, hijo único del gobernador de Martinica y socio de Eugene. Para ser precisos, es el presidente de la Société Beauharnais, una empresa comercial que en realidad se dedica al contrabando. Sin embargo, apenas Eugene lo llamó, dejó todo y corrió a Marsella. Eugene miró a Damas con ligereza y se encogió de hombros. Parece que no cree que lo llamé sin motivo. Vamos, tanto Surcouf como yo ganábamos bastante dinero en Burdeos, ¿sabes? Incluso dejé anclado el Santa María, ¿sabías? Me pregunto si estará bien. En estos tiempos. No importa si desaparece. Tenemos más de 10 bergantines mercantes ingleses. En ese momento, Damas casi escupe el café. ¿Qué? No me digas que son todos militares. ¿Cómo los conseguiste? Si hablamos de barcos mercantes ingleses en el sur de Francia en este momento, es bastante obvio. Ya ha pasado medio año desde que Francia e Inglaterra entraron en conflicto. Naturalmente, serían barcos capturados o tomados en Tolón. ¿No deberían haber sido confiscados por el ejército? ¿Cómo había conseguido Eugene hacerse con barcos militares? Como si fuera lo más natural, Eugene respondió mientras bebía su jugo. Bueno, para eso están los buenos contactos. ¿Quiere que se lo presente? Es el general Napoleón, el agregado militar de esta ciudad. Ah, he oído de él. ¿No es ese general republicano radical que dice que hay que eliminar a toda la antigua nobleza? Uf, da miedo. Vaya, Damas, usted siempre se entera rápido de los rumores, pero tiende a ser poco preciso. El general Napoleón también es noble, ¿sabe? En junio de 1793, Napoleón es un fuerte partidario jacobino. Tanto que incluso Damas en París ha oído hablar de él. Por supuesto, en realidad Napoleón también es un noble menor de la época real. Pero no hay ninguna ley que diga que por ser de origen noble no puede estar a favor de ejecutar a la antigua nobleza. En lugar de señalar ese punto a Eugene, Damas respondió con una sonrisa amable. Bueno, dejemos el encuentro con esa persona para después. ¿Qué planeas hacer? Patrón. Patrón, jefe en francés. Esto muestra la relación entre Damas y Eugene. Para Damas, Eugene es su jefe. El dueño de la compañía Beauharnais y también el jefe del círculo Beauharnais, al que pertenece Damas. Si hubiera que compararlo con algo, sería como una especie de club jacobino. Club de Beauharnais. Damas estaba convencido de ser miembro de este club. Por eso había atravesado el turbulento centro revolucionario de Francia hasta llegar a Marsella. Porque Eugene, el dueño del club, lo había llamado. Eugene observó a Damas en silencio y sonrió suavemente. Primero, planeo crear un grupo empresarial. Necesito que se encargue de eso. Ante palabras tan casuales, Damas tuvo que repetirse mentalmente lo que acababa de escuchar. Sentía que le estaban encomendando algo demasiado extravagante y grandioso. Los pensamientos de Damas eran acertados. Eugene observó sonriendo cómo Damas bebía el café, aparentemente sediento. Este es el café Beauharnais de Marsella. Es decir, es el nuevo café instalado en la planta baja del edificio del Banco Beauharnais de Marsella. Al igual que en el Banco Beauharnais de París,
Han creado un espacio en la planta baja para reuniones y negociaciones. Eugene planea hacer de este café y el banco su nuevo núcleo central. El primer paso es precisamente el plan que acaba de mencionar a Damas. Damas dejó la taza de café y preguntó a Eugene. ¿Qué grupo? ¿Empresarial? ¿Qué es eso? Eugene respondió mientras tomaba una tiza con ligereza. Me llamó patrón, ¿verdad? Sí. Yo, Eugene de Beauharnais, voy a crear una unión de compañías comerciales donde seré el patrón, es decir, el dueño. Si tuviera que ponerle un nombre, sería algo así como un cartel, punto. Patrón, en inglés sería el owner de la compañía. Eugene planea crear un moderno grupo empresarial que vaya más allá de una simple compañía. Cartel, es decir, una unión. Por supuesto, históricamente, términos como concern, conglomerado o trust, empresa combinada, serían más precisos. Pero explicándolo en francés, no había palabra más adecuada que cartel, unión. Al fin y al cabo, el lenguaje depende de cómo se construyan los conceptos. Ya que Eugene denominó al grupo empresarial como cartel, de ahora en adelante cartel significará grupo empresarial. Naturalmente, Damas, que escuchaba estas palabras por primera vez, abrió los ojos como platos. ¿Cartel? ¿Unión? ¿Cómo? Crearemos compañías comerciales, manufactureras y de suministros militares, con el banco Beauharnais como centro. ¿Dijiste suministros militares? No estamos haciendo ya todo lo demás. ¿Qué cambiaría? Aunque cualquier persona moderna lo sabría, hay algo que la gente de esta época no comprende bien. La eficiencia es diferente entre una empresa que maneja varios productos y una unión de empresas que manejan diferentes productos cada una. Es como la diferencia entre un negocio no sistemático y uno sistemático. Eugene dibujó un diagrama estructural con la tiza que había preparado sobre la mesa. Es diferente. Ahora tengo acciones y cada negocio opera por separado. Ahora vamos a unir la banca, el comercio, la manufactura y los suministros militares para operarlos orgánicamente. Eugene primero marcó con un círculo el sector manufacturero. Por ejemplo, así. ¿Se acuerda de quién conoció hace un momento? El señor François Cléry. Ah, Monsieur Cléry. Lo conocí. Es una buena persona. También es el suegro de Oche. En realidad, como su salud no es muy buena, haremos negocios con su hijo Etienne. En cualquier caso, él tiene una fábrica de jabón. La vamos a incorporar a nuestro lado. La participación será 70-30, nosotros el 70. Damas aplaudió. Oh, jabón. Últimamente está tan caro que apenas puedo comprarlo. ¿Me lo darás más barato? Al señor presidente se lo daremos gratis. Tal vez en lugar de su salario. Tienes que pagarme el salario. ¿Presidente? Otra vez. Eugene sonrió y esta vez escribió sobre el banco. Cartel, cartel. Luego dibujó otro círculo y escribió un nombre. Eugene, y debajo el nombre de Damas. Así es. Aunque yo sea el accionista mayoritario del cartel Beauharnais, usted será el presidente ejecutivo. Antoine de Damas. Damas observó fijamente el diagrama estructural. La razón original por la que Eugene había reclutado a Damas era porque Nicolas Surcouf no era suficiente. Era un asunto de estatus social. Nicolás era un excelente marinero contrabandista y un prometedor capitán. Sin embargo, siendo un simple plebeyo y, en realidad, medio criminal por contrabandista, era difícil presentarlo públicamente. En cambio, Antoine Damas era el heredero legítimo de la respetada familia Damas, que se remontaba a la Edad Media. Además, Eugene era menor de edad y necesitaba concentrarse en el banco. Ahora había surgido una razón diferente. Eugene se había dedicado al ejército. Y para seguir a Napoleón y sobrevivir a los disturbios revolucionarios, ser militar era lo mejor. Incluso después de que se calmara el asunto del juicio de la reina, tendría que permanecer en el ejército. Por lo tanto, necesitaba a alguien que se responsabilizara del negocio en su lugar. Ese alguien era Damas. De repente, Damas levantó la cabeza. Ya veo, más o menos lo entiendo. El negocio comercial lo llevarán el mayor Brueys y Surcouf, ¿verdad? Bueno, al final lo manejará Nicolás. El mayor Brueys volverá al ejército cuando llegue el momento. Producimos jabón para venderlo a través del comercio, y luego usamos ese dinero para comprar productos importados, como café, por ejemplo. Y el Banco Beauharnais de Marsella se encarga del cambio de divisas y la recaudación de fondos. El contrabando que Nicolas Surcouf había iniciado junto con Brueys. El primer contrabando ya había sido exitoso. Era una ruta comercial entre Marsella y la vecina República de Génova. Planeaban continuar con el contrabando usando esta ruta por un tiempo.
Además, estaba el comercio que vendería los productos manufacturados y haría circular el efectivo. Eugene asintió. Exacto. Ha entendido la estructura del negocio. Usted tomará las decisiones del cartel que está en el centro. Se podría decir que será el presidente de la compañía holding, o mejor dicho, de la compañía central. Pero, ¿por qué yo? También está Marceau. Marceau no puede ser. Eugene respondió firmemente. Porque debe unirse al ejército conmigo. Al final, esta era una época donde el ejército era lo más importante. Marceau tenía una mente organizativa y era un hombre valiente. Aunque tenía su lado emocional, sabía tomar decisiones precisas. Era el tipo de persona que podría tener éxito si se dedicara a los negocios. Sin embargo, en la historia original, Marceau era amigo de Oche y había conseguido victorias en Vandea y el Rin. De todas formas, ahora que Eugene se había unido al ejército, necesitaría un asistente. No era suficiente con Hippolyte solo, cuyas capacidades militares aún no estaban probadas. Damas, aparentemente insatisfecho, ladeó la cabeza. Me parece que Monsieur Marceau haría mejor los negocios. Por ser de corazón blando. Bueno, está bien. ¿Tienes todo planeado? Entonces, ¿cómo manejarás los suministros militares? Eugene sacó su reloj ligeramente y verificó la hora. Por supuesto, tendremos que establecer un taller artesanal. Hoy tengo una cita con alguien. No, con algunas personas. El reloj de bolsillo, una reliquia de Luis XVI, hizo un clic mientras daba cuerda. Clic. Ahora, se acercaba el momento de que Eugene entrara en el negocio de suministros militares. Entonces, ¿a quién había llamado Eugene? Me pregunto si está bien ir así. Monsieur Brienne, ¿es verdad que nos van a contratar? Pali, un joven de 27 años, preguntó mientras sudaba. En este momento, el grupo de Pali acababa de cruzar la frontera. Aunque Francia estaba en guerra, no todas las fronteras estaban cerradas. Especialmente en la dirección de Suiza, que se declaraba neutral, el tránsito era prácticamente libre. Aún así, no era fácil llegar a un país extranjero, especialmente si ese país estaba en guerra. De repente, un joven que cabalgaba ligeramente delante de Pali giró la cabeza. Ah, mi amigo Napoleón, perdón, el general Bonaparte lo ha garantizado. No conocen al héroe de Tolón. Louis-Antoine Faure de Brienne, compañero de escuela de Napoleón en su juventud. Actual empleado del consulado francés en Stuttgart. De todo eso, lo más atractivo era sin duda ser amigo de Napoleón. Aún así, Pali volvió a tartamudear, como queriendo confirmar. No me importaría si fuera solo yo. Pero, como mi amigo viene también. Ja ja ja. Por mí no hay problema, Samuel. Un viaje a Marsella después de tanto tiempo. Entonces me alegro. Su amigo, François Prelat, rió a carcajadas y le dio una palmada en el hombro a Pali. Veamos al héroe de Tolón. Brienne frunció el ceño al ver a los dos jóvenes veinteañeros, Prelat y Pali, que tenían un evidente aspecto pueblerino. Por supuesto, Brienne también tiene solo 24 años, la misma edad que Napoleón. Además, estas dos personas son bastante conocidas en Berna, Suiza, como aficionados a las armas e inventores amateurs. Pero eso es solo en Berna, una simple ciudad suiza. ¿Serían personas que merecieran la atención especial del héroe de Tolón, Napoleón? No eran exactamente técnicos de renombre como para que Brienne, un empleado diplomático, los escoltara especialmente. Si no hubiera sido por la carta con la firma de Napoleón, Brienne jamás se habría movido. De repente, Brienne, que fruncía levemente el ceño, abrió los ojos de par en par. Ah, ¿por qué tanto alboroto por reclutar a estos amigos? Oh, Monsieur Bonaparte. Aquí estamos. Al nombre Bonaparte, los técnicos también se sobresaltaron. Por supuesto, no era Napoleón, ocupado con asuntos militares. Era el otro Bonaparte, relativamente más desocupado. Joseph venía corriendo desde Marsella. ¿Cuánto tiempo, Brienne? Parece que fue ayer cuando nos veíamos en la escuela militar de Brienne. Al mismo tiempo, Eugene observaba la escena desde cierta distancia. De repente, Eugene murmuró para sí mismo. ¿Negro o blanco? Como respondiendo a la pregunta de Eugene, apareció la notificación en caracteres blancos. Blanco. Tradicionalmente en el mundo del juego europeo, el negro significa negación y el blanco afirmación. Por eso era tradición que tomar una piedra negra significaba oposición y una blanca, aprobación. Por un momento, mientras sostenía las riendas, Eugene sonrió suavemente. Bien, entonces, ¿vamos a conocer al genio de la fabricación de armas? Vamos, Hippolyte. Jean Samuel Pauli.
El fabricante de armas de Napoleón. La persona que Eugene debía conocer hoy. Naturalmente, Joseph no sabía bien quién era la persona que iban a conocer hoy. Solo había recibido la petición de Eugene. Al igual que Napoleón. Pronto llegará Brienne. Creo que sería más conveniente en varios aspectos que el asesor legal lo reciba. ¿Brienne? ¿Te refieres al compañero de Napoleón? ¿Por qué él? ¿Lo vas a meter en nuestro negocio? No. Él no debe tocar dinero. Sin embargo, hay personas que traerá por petición del general. Joseph se acercó al carruaje recordando las palabras de Eugene. Hay alguien a quien definitivamente debemos reclutar. Cuando Napoleón todavía estudiaba en la escuela juvenil de Brienne, Joseph solía visitarla con bastante frecuencia. Esto porque debía entregarle a Napoleón el dinero para sus estudios que enviaban desde casa. El Brienne que conoció entonces era un muchacho bastante brillante. Había oído que después, en lugar de unirse al ejército, había tomado el camino diplomático. Si Eugene planeaba emprender algún gran negocio, sería un talento valioso. Pero Eugene había dicho que Brienne no era su objetivo de reclutamiento. Entonces, ¿quién sería este amigo que Eugene llamaba especialmente desde Suiza, incluso rechazando a Brienne? Joseph examinó a Pauli y Prelat con una expresión muy interesada. En ese momento, Brienne rió entre dientes y dio una palmada en el hombro de Joseph. ¿Habla de hace unos años? ¿Cómo está Napoleón? Bien. Se ha adaptado tanto como cambió su nombre al estilo francés. Ahora es general. Ja, ja, ja. Me alegro. Ja, ja, ja. Cuando regrese a mi país, parece que no tendré que preocuparme por quedar desempleado. Tendré que aprovecharme un poco. Joseph asintió y miró hacia Pauli. He oído mucho de usted. ¿Es usted Monsieur Pauli? Ah, sí. Yo soy Pauli. Y él es mi amigo François Prelat. Ja. Encantado de conocerlo. Así que usted es el hermano del famoso héroe, el general Bonaparte. Uno tartamudeaba y era tímido, el otro era vivaz. Joseph los observó y sonrió con los ojos entrecerrados. Probablemente el tímido sería el encargado técnico y el vivaz el encargado de ventas. Hacían una buena combinación. Por el contrario, también era obvio cuál de ellos necesitaba Eugene. Aunque Joseph no sabía mucho de negocios, era bastante perspicaz en cuanto a la lógica. Eugene tenía planes con Clery, quien se había convertido en su suegro. Específicamente, crear una fábrica de manufactura. Entonces era obvio que buscaría reclutar a un técnico. Joseph tomó amistosamente la mano del técnico Pauli y dijo: En efecto. Oh, estas son manos de técnico. ¿Cómo lo sabe? Jaja, yo también crecí en el campo de Córcega. Mirando las manos puedo distinguir si son de un granjero, un abogado o un técnico. De repente, Joseph se acarició el mentón e inclinó la cabeza. Supongo que por eso quiere reclutarlo. ¿Quién? No me diga que el general Napoleón. No, ¿Brienne no se los dijo? Quien los va a contratar es Monsieur Beauharnais. Entonces Prelat y Pauli se miraron entre sí. Tanto Prelat como Pauli ya lo habían escuchado de Brienne. Monsieur Beauharnais, el que dicen que hace grandes negocios en Marsella. Si solo hubiera sido eso, aunque lo hubiera presentado un empleado del consulado francés en Alemania, no habrían venido. Pero el garante era nada menos que el general Napoleón Bonaparte. Aquel que había derrotado a la invencible flota inglesa en Tolón y liberado el puerto francés. Aunque su fama aún no era suficiente para cruzar fronteras, Pauli y Prelat, aficionados a las armas, habían oído bastante. La persona avalada por ese mismo general Bonaparte. Beauharnais, ¿quién sería? Pauli, tartamudeando, preguntó con cautela. Hemos oído de él, pero ¿quién es exactamente? En ese momento, Joseph giró la cabeza y saludó con la mano. Ah, ahí viene. Monsieur Beauharnais. También está Monsieur Hippolyte. Por aquí. Se veía venir a alguien con uniforme militar montado en un caballo bastante pequeño, acompañado de un asistente. Pero curiosamente, la persona sobre el caballo también era de baja estatura. No, no era eso. Era joven. Pauli abrió los ojos de par en par y la boca se le cayó. Pero sí es un mocoso. Por primera vez, hasta Pauli, el experto en armas de fuego, no tartamudeó. Por el contrario, Joseph se quedó sin palabras, abrumado sin saber cómo explicarlo. Lo había olvidado por completo. El hecho de que para alguien que lo veía por primera vez, Eugene seguía siendo un niño que ni siquiera tenía 13 años. Bueno, verán, este joven, no, este mayor, es inmensamente rico. Ese fue el primer encuentro de Pauli con Eugene. Entonces,
¿Por qué Eugene se había molestado en movilizar hasta Brienne para reclutar a este descortés Pauli? Disculpe la descortesía. Entonces, ¿es usted el famoso prodigio financiero de París? El que intentaba arreglar la situación no era Pauli sino Prelat. Además, no solo Pauli sino también Brienne fruncía el ceño profundamente. Era frustrante haber venido desde tan lejos por petición de Napoleón solo para encontrarse con un mocoso. Sobre todo, Brienne tenía muy buena memoria. Es el rostro que vi en Marsella aquella vez. Eugene sonrió levemente mientras observaba a Brienne, quien murmuraba sobre algo ocurrido hace 4 años. En aquella ocasión no pude presentarme apropiadamente, Monsieur Brienne. ¿Me conoce? Monsieur Beauharnais. ¿Es usted el hijo del general Beauharnais? Así es. Sirvo como ayudante bajo el general Bonaparte. Brienne entrecerró los ojos y sonrió de manera peculiar. Bueno, Napoleón tendrá sus razones. Entiendo. Brienne era amigo de Napoleón desde la infancia. Conocía bien tanto su extraordinaria capacidad como sus excentricidades. ¿No era el mismo Napoleón quien, cuando vio a Eugene en Marsella, deliraba sobre haberse enamorado de una mujer casada? Ya fuera por capricho o por alguna razón, cuando Napoleón tomaba una decisión, no había forma de detenerlo. A diferencia de Brienne, que había llegado a esta conclusión, y Prelat, que intentaba arreglar la situación, había alguien que aún no estaba convencido. Pauli, tartamudeando y bebiendo café sin parar, le espetó a Eugene. ¿No será una estafa? ¿Para qué nos llamaste? Si nos vas a mandar de vuelta, al menos debes pagarnos el viaje. Damas, que observaba la situación con desprecio, chasqueó la lengua. ¿En serio tenemos que trabajar con estos pueblerinos? Oye, ¿a quién llamas pueblerino? ¿De dónde eres tú? ¿Yo? De París, por supuesto. Bueno, aunque crecí en Martinica. Ja, ja, ja. Damas rió descaradamente, aunque en realidad su tierra natal era Martinica, un lugar aún más rural que Suiza. Eugene sonrió al ver esto. Después de todo, este tipo de descaro también era necesario para manejar un negocio. Por otro lado, aunque Pauli parecía un pueblerino, era torpe y tartamudo, era una persona importante. Jean Samuel Pauli, en la historia original, fue el armero que creó el primer cartucho integrado de Francia, que combinaba la pólvora y la munición. Desarrollador de dirigibles utilizando maquinaria. Sin embargo, pasó a la historia más como maestro de un técnico aún más famoso. Johann Nikolaus von Dreyse, el desarrollador del primer fusil de retrocarga de aguja producido en masa. ¿No sería mejor reclutar a Dreyse entonces? Lamentablemente, Dreyse tenía solo 6 años en ese momento. Por eso Eugene no tenía más remedio que reclutar a Pauli. Se podría decir que era el mejor técnico disponible en ese momento. Eugene miró a Damas y le dijo con ligereza: «Llévense bien, Damas. Si usted trabaja como gerente, estas personas se encargarán de la fábrica de suministros militares. ¿Qué les vas a hacer fabricar exactamente? ¿Cañones o algo así?» «No, mosquetes de retrocarga». Eugene afirmó algo que nadie en el lugar podía imaginar. «Estas personas se convertirán en los ingenieros de nuestra fábrica de suministros militares que construiremos en Marsella. Su primera creación será un rifle de retrocarga». En ese momento, Pauli fue el primero en levantarse horrorizado. Espera, ¿retrocarga? No me hablaron de eso. Además, ¿cómo sería eso posible? Un rifle de retrocarga, es decir, un arma que se carga por la parte posterior del cañón en lugar de por la boca. El método conocido como breech-loading. Aunque parece obvio en la época moderna, a finales del siglo XVIII, tanto los cañones como las armas de fuego eran de carga frontal por convención. Esto porque al cargar por la parte posterior, es difícil causar la explosión de la pólvora. Incluso Damas, hijo de un militar, intervino rascándose la cabeza. Sí. ¿No se supone que los rifles se cargan por delante? ¿Eso creen? ¿Y si ya existiera uno de retrocarga? ¿Qué? Eugene chasqueó los dedos. Clic. En ese momento, Hippolyte trajo un largo rifle. Eugene miró el rifle con ojos brillantes. Permítame presentarles el primer rifle de retrocarga del mundo, el Ferguson Rifle. Un rifle de retrocarga usado en el campo de batalla antes del rifle Dreyse. Eugene había conseguido hacerse con un Ferguson Rifle. En realidad, estrictamente hablando, los rifles de retrocarga existían desde el siglo XVI. Incluso entre los objetos favoritos del famoso Felipe II, había un rifle de retrocarga. Simplemente nunca se habían producido en masa, su implementación práctica fue lenta y se fabricaban como una especie de artículo de lujo. Entonces, ¿qué era este objeto frente a Eugene y todos los demás?
Era algo que Inglaterra había usado durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Y también algo que Inglaterra había desechado. Hippolyte silbó mientras levantaba el rifle. Uf, creí que moriría contrabandeándolo. Ah, por supuesto, no yo sino Nicolás. ¿Qué es esto, Hippolyte? Vaya, ¿cuánto tiempo, damas? Sobre esto. Hippolyte tomó el rifle y cargó la pólvora y una bala redonda desde la parte posterior del arma usando un tornillo. La bala entró en la recámara en un instante. Luego giró el tornillo una vuelta y en el momento en que se cerró el percutor, Hippolyte levantó el rifle y apuntó al frente. ¡Van! ¡Rápido! Aunque la bala se incrustó en la pared, nadie estaba mirando el proyectil en sí. Todos tenían los ojos muy abiertos por la increíble velocidad de carga. Eugene sonrió mientras recibía el rifle de Hippolyte. Como pueden ver, un rifle de retrocarga. Es el rifle de chispa de Patrick Ferguson. Lo usó el ejército británico durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Es un rifle de retrocarga que reemplaza el bloque en lugar de la bala, lo que se conoce como bloque de recámara. Fue desarrollado por primera vez por el capitán británico Patrick Ferguson durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. La velocidad de disparo es de alrededor de 6 tiros por minuto. Un tirador de mosquete normal dispara 2 tiros por minuto. Incluso comparado con un tirador muy experimentado que apenas puede disparar 3 tiros, es más del doble de rápido. Tanto Brienne como Damas y Prelat abrieron la boca sorprendidos. Increíble que exista algo así. ¿Pero cómo lo fabricaron? ¡Santo cielo! Con esto, ¿el disparo rápido sería totalmente posible? Es técnicamente viable, Pauli. Mientras Pauli observaba fijamente el rifle sin decir palabra, Eugene se encogió de hombros. Pero tiene un problema. Es caro. El costo unitario es 10 veces el de un mosquete normal. Además, si no se maneja con cuidado, este tornillo se rompe fácilmente. ¿10 veces? Entonces no se puede suministrar como equipo militar, ¿verdad? Por eso necesitamos crear algo que pueda disparar de manera económica. De repente, la mirada de Eugene se dirigió a Pauli. Confío en sus habilidades, Pauli. En realidad, no era tan fácil como sonaba. Al final, la clave del rifle de retrocarga está en sellar el gas producido por la explosión de la pólvora. Esto significa que se requiere un mecanismo de cierre muy preciso. En la historia original, Drace, que se dedicó exclusivamente a este problema, no lo resolvió hasta 1836. Sin embargo, Pauli era algo así como un genio excéntrico. En la historia original, volcó este genio en los dirigibles en lugar de las armas de fuego y terminó en bancarrota. Ahora, el genio técnico Pauli se había obsesionado con el rifle de retrocarga. Pauli miró fijamente a Eugene con ojos brillantes. Bien, lo intentaré. Retrocarga. En ese momento, quedó decidido el director general de la fábrica de armas de la manufactura militar Beauharnais. El genio armero, Pauli. 6 de junio de 1793, aún antes del inicio del llamado calendario revolucionario. Fue el día en que se completó la última pieza del puzzle del cartel Beauharnais. Capítulo 38. Julio de 1793. El verano en Marsella es verdaderamente caluroso. ¡Ay, por Dios! ¿Por qué envía tantas cartas por correo militar? Ya han pasado 3 meses desde que Eugene llegó a Marsella. Pronto se empezará a hablar en París sobre la creación del calendario republicano, después del sistema métrico. Mientras la batalla en el Rin se intensifica y las llamas de la guerra civil que comenzaron en el sur se extienden hacia el oeste. Un cartero vestido de uniforme militar apareció suspirando en el café Beauharnais de Marsella. Literalmente, un montón de cartas. Quien trajo las cartas apiladas era Jean Gomis. Es uno de los allegados que, al igual que Tornet y Elie, cruzó el Atlántico con Eugene. Actualmente tiene el rango de sargento mayor. Había seguido a Eugene hasta el cuartel general de Marsella para ayudarlo con sus asuntos. Entre sus tareas principales está el manejo de las interminables cartas que Eugene envía constantemente. Eugene sonrió tímidamente mientras miraba las cartas. No hay remedio, sargento mayor Jean Gomis. Toda mi familia está en París. Además, aunque quiera hacer negocios, no hay otros medios de comunicación, así que no me queda más que enviar cartas. No me mienta. ¿Cree que no sé que 50 de cada 100 cartas son las que envía la princesa? ¿Es así? Me parece que le escribí que se moderara. Vaya, parece que no hace caso. Ahora que lo menciona, la firma estampada en las cartas, la mayoría tiene la misma letra. Marie-Thérèse Charlotte de Capeto. Más de 50 cartas enviadas por la exprincesa destronada que le dio a Eugene su primer beso. A finales del siglo XVIII, en una época donde el telégrafo aún no había sido inventado.
Ciertamente no hay otros medios para recibir noticias de lugares lejanos más que las cartas. Aún así, incluso Eugene, que recordaba la era de los mensajes instantáneos de la historia original, se sentía algo abrumado. Definitivamente son muchas. En ese momento, Hippolyte, que venía con los libros contables, golpeó el hombro de Gomis mientras reía. Vamos, sea comprensivo, sargento. Después de la revolución, la Grande Poste se arruinó. Ahora todos están alborotados enviando cartas por correo privado. Aquí en Marsella no es la excepción. Grande Poste, es decir, la Oficina Real de Correos Nacional. De repente, Eugene parpadeó ante las palabras de Hippolyte. La ruina de la oficina de correos significa el colapso del sistema postal nacional. Hasta ahora, había estado enviando cartas libremente por correo militar cuando lo necesitaba, sin siquiera darse cuenta de esto. Incluso había enviado innumerables cartas durante 3 meses mientras establecía el cartel Beauharnais en Marsella. Eugene le preguntó a Hippolyte, ¿el sistema postal está arruinado? No había pensado en eso. ¿Qué? Eugene, ¿no era por eso que estabas enviando cartas por correo militar? No, solo las enviaba porque era lo más conveniente y rápido. De todos modos, sabía que el sargento Gomis lo haría bien. El correo militar, es decir, el sistema donde los soldados llevan las cartas directamente. En otras palabras, que Gomis se encargue del manejo de las cartas de Eugene significa esto, que lleva las cartas directamente al lugar donde deben ser recibidas. Por ejemplo, si el destinatario es la mansión Capeto en las afueras de París, va directamente hasta allí. Gomis, que ya ha ido y venido de París más de 50 veces, salió gritando indignado. ¡Ay, por favor, modérese un poco! De tanto repartir cartas de amor, mis piernas van a quedar destrozadas. Eugene volvió a sonreír tímidamente, mientras Hippolyte se doblaba de risa. De cualquier manera, la razón por la que Marie envía cartas es obvia. Y parece que Eugene responde porque no quiere ser regañado. Pero si esto sigue así, las piernas de Gomis realmente podrían terminar destrozadas. Eugene frunció el ceño mientras golpeaba suavemente las cartas. El gobierno revolucionario aún no ha podido restaurar el servicio postal. ¿No lo sabías? Bueno, el Sacro Imperio Romano tiene al famoso Turnum Taxis a cargo, pero aquí todo lo manejaba la realeza. Y como la realeza fue destruida. Originalmente en Francia también lo manejaban los civiles. Turnum Taxis, una familia noble que comenzó el negocio postal desde el siglo XIII. Con autorización especial del emperador del Sacro Imperio Romano, monopolizaban el correo dentro del imperio. Un monopolio de negocios que duró nada menos que 500 años. Aunque el correo parezca algo simple, es diferente cuando se monopoliza el servicio postal de todo un imperio. La familia Taxis poseía miles de caballos y contaba con 20.000 carteros. Además, solo con los costos de entrega y las comisiones, acumularon enormes riquezas y vivían como nobles. Incluso en la historia original moderna, la familia Turnum Taxis seguía siendo inmensamente rica, con una fortuna de decenas de billones de wons. Eugene golpeó la mesa de café con una expresión peculiar mientras pensaba en eso. Espera. La oficina de correos. En ese momento, el perspicaz Hippolyte preguntó alarmado. No me digas que piensas entrar en el negocio postal. Alguien ya lo intentó antes y fracasó. Pierron de Chamusset lo hizo. Y la realeza lo adquirió. Ah, sí. Eso significa que no es un negocio rentable. Ya tenemos suficiente con los negocios actuales. Y gastamos mucho dinero en ese tal Pauline. Pierron de Chamusset, médico de profesión pero famoso como empresario postal. Unificó el hasta entonces desorganizado sistema postal francés. Logró establecer un sistema de correo itinerante que conectaba París con las provincias, operando con unos 200 carteros como si fueran una unidad militar. Por supuesto, era un método muy atrasado comparado con Inglaterra, que ya estaba estableciendo una oficina postal modernizada. Aún así, era el empresario más avanzado en Francia. Pero como señaló Hippolyte, no obtuvo grandes ganancias. Si Turnum Taxis acumuló riquezas, ¿por qué Chamusset murió pobre? Porque no logró alcanzar una economía de escala. 20.000 personas contra 200. La diferencia numérica es simplemente de 100 veces, pero en términos de comisiones y capital, el resultado es una diferencia de más de 10.000 veces. Aunque Hippolyte probablemente no lo sabía con tanta precisión, su observación era correcta. Sin embargo, Eugene negó con la cabeza, sonriendo. Eso también lo sé. Pero el negocio postal no se trata del dinero. Se trata de tener una organización para recopilar información. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes por qué la realeza adquirió el negocio postal de Chamusset? Para censurar las cartas en el Cabinet Noir.
el llamado Cabinet Noir, o Gabinete Negro. Después de adquirir el negocio postal, los reyes franceses instalaron la oficina de correos en el Palacio de Versalles. Como resultado, todas las cartas se entregaban a sus destinatarios a través de Versalles. El rey personalmente leía las cartas importantes, y la habitación donde se realizaba esta censura se llamaba Cabinet Noir. Hipólite abrió la boca sorprendido al escuchar lo que solo conocía por rumores. ¿Qué? Entonces la realeza leía todas las cartas que enviábamos. No era tan simple. Los franceses son muy habladores y envían muchas cartas. Como la princesa aquí. Probablemente solo leían las de las personas importantes. Cielos. ¿Todos los reyes son pervertidos? Leyendo las cartas ajenas. Hipólite, bebiendo su café como si tuviera la garganta ardiendo, preguntó. Entonces, ¿qué piensas hacer? En realidad, incluso para Eugene, el capital necesario para el negocio postal era insuficiente. Solo contratar 200 personas como Chamusset probablemente llevaría a la bancarrota antes de un año. Sin embargo, Eugene tenía otro método. El mismo método que estaba usando ahora para manejar las cartas. Lo intentaré con las unidades militares. Es decir, crear una unidad postal, punto. En otras palabras, usar la organización militar en esta época de guerra. De hecho, en la historia original, quien creó la oficina postal imperial fue precisamente Napoleón. Aunque ahora es solo un agregado militar y general de brigada en Marsella. Hoy, Napoleón mostraba interés en un nuevo objeto. Clic. Era el rifle Patrick que Eugene había traído. Carga una bala de un solo movimiento y luego la descarga. Una velocidad incomparable con el mosquete. Con expresión satisfecha, Napoleón se volvió hacia su ayudante, Junot, y preguntó. Este rifle es muy conveniente de cargar. ¿De quién fue la idea? ¿Quién propuso producir rifles de retrocarga? Teniente Junot. Bueno, fue el jinete juvenil. Ese chico parece que siempre está ansioso por empezar algo nuevo. ¿Ah, sí? Bueno, la idea de establecer una fábrica de municiones no es algo común. Sin garantía de que haya pedidos. Ante las palabras de Napoleón, que fingía no querer ayudar, Junot se encogió de hombros. Por ahora solo está comprando el terreno para la fábrica y reclutando técnicos. Pero ha presentado otra propuesta. ¿Cuál? ¿Crear una unidad postal? Con el cuartel general de Marsella como centro. Napoleón arqueó las cejas e hizo un gesto con la mano. ¿Una unidad postal? Bueno, hazlo venir. Después de todo, la profesión principal de Eugene es ser militar. Y específicamente, su cargo es el de ayudante de Napoleón. En realidad, el cuartel general de Marsella es una unidad de reserva algo ociosa, excepto por el seguimiento de la situación en Génova. Se podría decir que es gracias a esto que el ayudante del comandante tiene tiempo libre para dedicarse a los negocios. Por el contrario, la creación de una unidad es un problema aún mayor por esa misma razón. Exceptuando la Guardia Urbana, actualmente Marsella no tiene un ejército grande. Hay una razón por la que Napoleón llama a Eugene. Sin embargo, el propio Eugene, al ser convocado, respondió con total naturalidad y una sonrisa. Es simple, mi general. Aunque aún no tiene autoridad para crear unidades, tiene el rango para proponerlo. En estos tiempos de confusión, cree su propia unidad postal en Marsella. Un general de brigada no es un comandante. Por lo tanto, no puede crear unidades a voluntad, ni tiene autoridad de mando independiente originalmente. Pero como general, definitivamente puede proponer la creación de unidades al gobierno revolucionario. Este es el punto que Eugene quería señalar. Aún así, también podría levantar sospechas en París. Sobre todo, ¿por qué específicamente una unidad postal? Napoleón observó a Eugene en silencio y preguntó. El correo militar ya está funcionando. Entonces, ¿por qué debería hacerlo el ejército en lugar del sector privado o el Estado? Eugene respondió con una sonrisa. Usted debe saber la respuesta, mi general. Como alguien que recopila todos los rumores, chismes y noticias de todas partes. Recopilación de información. Así es. El correo es solo una excusa. En realidad, está poniendo agentes de recopilación de información bajo su mando directo. Los carteros inevitablemente tienen que ir a todas partes. Desde donde sale la carta hasta donde llega al destinatario. Por eso, desde tiempos antiguos, correo ha sido sinónimo de información. Incluso los departamentos modernos de información y comunicaciones comenzaron todos como oficinas postales. Cuando el interés apareció en el rostro de Napoleón, Eugene no perdió la oportunidad de explicar. Este es el método. Antes de que la realeza lo adquiriera, Chamusset empleaba 200 carteros. Pagaba 2 monedas por cada carta.
Lo recuerdo. ¿Fue en 1780? Funcionaba cuando yo era joven. Llevaban uniformes negros y podían portar espadas largas. Ahora que estamos en tiempos revolucionarios, necesitarán ir más armados. Usted puede hacer lo mismo. El pretexto es que el ejército está ayudando con el sistema postal paralizado. Junot, que escuchaba al lado, se volvió hacia Marmón, otro ayudante, y preguntó: ¿Y qué beneficio tiene eso? ¿De verdad no lo entiendes, teniente Junot? Significa tener fuerzas armadas. ¿Qué? Cielos, capitán Marmón. ¿Así es como funciona esto? El jinete juvenil da miedo, ¿eh? Por supuesto, las fuerzas armadas son un elemento muy importante. Significa que Napoleón, que actualmente no tiene tropas bajo su mando directo, tendría poder militar en sus manos. Sin embargo, ni Napoleón ni Eugene pensaban mucho en ese aspecto. A Napoleón le atraía la idea de recopilar información, especialmente obtener información de París. Por su parte, Eugene ya conocía el tamaño del ejército que Napoleón eventualmente comandaría. Un cuerpo postal de apenas 200 hombres no podía impresionarle. Napoleón miró fijamente a Eugene y preguntó: «Ignora a esos dos. Esto parece viable. Entonces, ¿quién sería bueno para dirigirlo? Entre los ayudantes que no tienen tareas asignadas, tal vez Marceau. El mayor Marceau lo haría bien, aunque necesitaría asistencia. ¿Tú? ¿O debería poner a Marmón o Junot?» Eugene miró a Junot, el valiente, y a Marmón, bastante hábil. Ambos, aunque no del calibre de un mariscal, son talentos dignos de ayudantes. Como no es un trabajo tan grande, podrían manejarlo hasta cierto punto. Pero hay una selección más adecuada. Alguien que aún no ha llegado a Marsella. El futuro intendente general del palacio, conocido como la sombra del emperador. No. Por favor, llame a Michel Duroc. Él mantendrá el secreto rigurosamente. Napoleón ladeó la cabeza y luego asintió. ¿Ese tipo tenía tal talento además de la artillería? Bueno, está bien. De todos modos, debe estar en Niza, así que llamarlo será fácil. En cuanto a la creación de la unidad. Sí, ¿qué tal si le pido un favor a Salicetti después de tanto tiempo? Fue el momento en que Duroc, que originalmente se quedaría en la unidad de artillería de Niza, fue convocado inesperadamente a Marsella, para convertirse en el comandante de la primera unidad postal de Marsella. Pero incluso con la creación de la unidad postal, alguien tiene que hacer el trabajo de cartero. Ay, al final mi trabajo no ha cambiado nada. Jean Gomis, ahora sargento oficial de la unidad postal de Marsella, se quejaba. Después de todo, todavía tiene que montar a caballo y recorrer los 780 kilómetros desde Marsella hasta París. Un itinerario que le da vértigo solo de pensar en el viaje de regreso. En ese momento, Marie, que esperaba frente a su casa, abrió los ojos como platos. «Ay, tanto le desagrada verme, señor sargento». No, no, princesa. Ja, ja, ja. Es un honor verla. Llámeme simplemente Mademoiselle. Marie-Thérèse ladeó la cabeza mirando a Gomis. Su uniforme ha cambiado, Monsieur Gomis. Gomis sacudió ligeramente su uniforme negro, en lugar del azul, y sonrió. Ah, es que acabamos de crear una nueva unidad postal. Bueno, puede pensar en ella como un reemplazo de la Grande Poste. La única diferencia es que la sede está en Marsella. Oh, ¿en serio? Fue idea de Eugene. Supongo que sí. En realidad, es una unidad que prácticamente se creó por Marie-Thérèse. En cierto sentido, se podría decir que Marie ayudó indirectamente a Eugene a crear una unidad militar. Por supuesto, Marie no lo veía así en absoluto, y más bien puso cara de incredulidad. ¿Cuándo piensa volver a París? Siempre empezando nuevos proyectos. Gomis, que conocía más o menos la situación, parpadeó y trató de calmar a Marie. ¿Princesa? No, Mademoiselle Marie. En realidad, el mayor Beauharnais solo lleva medio año en el sur de Francia. Además, probablemente sería peligroso para él estar en París. Ya basta. Deme la carta de Tournet. La envió, ¿verdad? Sí, claro. Nervioso y vacilante, Gomis sacó otra carta y se la entregó. A la princesa, el exsoldado de la Guardia Real Tournet le envía sus saludos. Hoy también, el mayor Eugene de Beauharnais está concentrado en sus negocios, y desde la última Mademoiselle Désirée no hay otras mujeres a su alrededor. Así es. La carta que Gomis entrega a Marie no es solo una de Eugene. También está la carta de Tournet, exsoldado de la Guardia Real con conexiones con la familia real. Por supuesto,
esto no significa que Marie y Tournet intercambien cartas de amor. El contenido de las cartas es todo sobre la situación actual de Eugene. Marie, que escudriñaba la carta como si la atravesara con la mirada, soltó una risita burlona. HMPH. Tan joven y ya mostrando interés en las mujeres. Debería esperar a ser mayor. Marie, olvidando que ella misma mostraba interés en ese chico de 12 años, volvió a enfadarse mirando hacia el sur. ¿Pero cuándo piensa volver? Parecía ser un día en que la primera misión de la unidad postal sería, una vez más, entregar las cartas de Marie. Por supuesto, con la información de París como extra. Sin embargo, nadie sabía aún que pronto llegaría el momento en que la unidad postal tendría que partir. Ni siquiera Eugene. Capítulo 39. Siempre hay un verdadero propósito detrás de todo. Los soldados vestidos con uniformes militares azul marino marchaban por el campo de entrenamiento en las afueras de Marsella. El uniforme azul, símbolo del ejército revolucionario francés. Desde la perspectiva histórica futura, existe el problema de que no ofrece ningún tipo de camuflaje. Sin embargo, estamos a finales del siglo XVIII, una época en la que los ejércitos se enfrentan en formación lineal, en batallas de línea. Se podría decir que más bien los uniformes llamativos eran populares por elevar la moral de los soldados. Es uno de los productos que se fabrican en la nueva fábrica de suministros militares de Eugene. Aunque por ahora solo abastecen al cuartel general de Marsella. De repente, mientras Eugene observaba a los soldados marchando, le preguntó al comandante: ¿Cómo va todo, Marceau? Este es el Regimiento Especial Postal, bajo el mando directo del cuartel general de Marsella. Han pasado 4 meses desde que París autorizó la formación de la unidad. Ya han alcanzado un nivel decente en marcha y tiro. Especialmente en esta época, debido a la escasez de recursos, sobre todo de pólvora, están entrenando incluso con munición real, algo poco común. El responsable de dirigir este entrenamiento es el mayor interino al mando del regimiento, Marceau. Marceau miró de reojo a Eugene y sonrió levemente. Por supuesto que sí. Hemos llenado los puestos de oficiales con compañeros que lucharon bajo el general Bonaparte en Tolón. Eugene asintió mientras observaba a los suboficiales que comandaban cada pelotón. Había bastantes rostros familiares. Son personas que seguirían las órdenes de Napoleón en caso de emergencia. Entrénelos a todos al menos como caballería montada. Después de todo, su misión principal es entregar correo. Deben saber montar. Sí. Ninguno es un simple recluta. Disculpe. De repente, Marceau le guiñó un ojo. Los soldados son exrealistas que fueron reclutados forzosamente en Tolón. Ja, ja. Eugene abrió mucho los ojos y sonrió de manera peculiar. En realidad, Eugene apenas había podido intervenir en la formación del regimiento. Había estado completamente dedicado a la expansión del negocio que comenzó en Marsella. 4 meses apenas fueron suficientes para establecer el negocio. Sin embargo, Marceau se había encargado de reclutar soldados leales por su cuenta. Deben tener una lealtad muy alta. Los realistas son, por naturaleza, personas conservadoras que eligen un bando político basado en una fuerte lealtad. Pero ahora no hay rey, y no tienen a nadie a quien ser leales. Lo único que existe son las 2 personas que le salvaron de ser masacrados: Napoleón y Eugene. Por lo tanto, estos soldados no pueden sino ser extremadamente leales a Napoleón y Eugene. De repente, otro leal que detectó a Eugene se cuadró en saludo. Bienvenido, mayor. Era el capitán Duroc. No necesita ser tan formal, capitán Duroc. Aunque soy joven, todos somos ayudantes del general Napoleón. No estoy de acuerdo. Sé muy bien que el verdadero responsable de esta unidad postal no es el mayor Marceau, sino el mayor Beauharnais. La jerarquía debe ser clara. Me preocupa que si me obedecen, podría ser contraproducente. En fin, hagamos nuestro mejor esfuerzo. Después de todo, nominalmente, Marceau es el responsable. Pero si se piensa en seguir las órdenes de Eugene, ¿no se volvería más bien poco clara la jerarquía? Sin embargo, Duroc parecía tener una opinión diferente. Hablando en voz baja para que otros oficiales y suboficiales no pudieran oír, Duroc dijo: «Llevaré a cabo con determinación las intenciones suyas y del general Bonaparte. En resumen, la creación de un ejército privado. Marsella, en el sur, lejos de la mirada de París. Freron, el representante local, es por alguna razón favorable a la familia Bonaparte. Además, los fondos provienen del contrabando del cartel Beauharnais creado por Eugene. Entonces, ¿en qué se diferencia esto de lo que señaló el capitán Marmont? Hay una diferencia crucial. Esta unidad postal no es simplemente una unidad militar, sino una organización de recolección de información. Es decir, una unidad especial. Por supuesto,
Necesitarán más entrenamiento y experiencia, pero son veteranos de la batalla de Tolón. Sean vencedores o vencidos. Eugene sonrió mientras observaba a Duroc, quien se movía apresuradamente para dirigir a las tropas. Es muy perspicaz, de verdad. Y tan callado. Trabajar con él es como trabajar con una piedra. Pero es el más confiable entre la gente de Napoleón, Marceau. Si surge algún problema, se encargará de todo. Eugene ladeó la cabeza ante la extraña mirada de Marceau. ¿Qué sucede? Nada, no es el mayor Eugene el más competente entre la gente del general Napoleón. ¿Qué va? Yo no. Todavía tengo muchas limitaciones en lo que puedo hacer. Eugene respondió con una leve sonrisa. ¿No necesitaré al menos 3 años más? Ojalá creciera más rápido. Al menos para poder sostener un mosquete. En realidad, la mayoría de las habilidades que Eugene demuestra son posibles porque conoce la historia. Sin embargo, a medida que vaya cambiando la historia poco a poco, inevitablemente habrá cosas que no sabrá. Además, ahora hay demasiadas cosas que no puede hacer por ser todavía un niño. Si fuera adulto, Eugene mismo habría dirigido y supervisado directamente esta unidad postal, que pronto se convertirá en una unidad especial de tamaño regimental. Pero con una estatura que ni siquiera le permite sostener bien un mosquete, es imposible. Marceau soltó una carcajada al ver a Eugene fruncir el ceño. Ja, ja, ja. Ahora sí pareces un niño. ¿Qué dice de repente? Soy un niño todavía. Ja, ja. Una fábrica, un banco y ahora hasta una unidad militar. ¿Y dices que eres un niño? ¡Qué gracioso! Marceau estaba genuinamente impresionado. Por supuesto, el trabajo práctico de formar la unidad lo hacen Marceau y Duroc. Sin embargo, la idea original fue de Eugene. La importancia del poder militar, la necesidad de información, la idoneidad del pretexto. Todo esto lo resolvió con una sola unidad postal. Era como si pudiera ver el camino a seguir en medio del caos de la revolución. De repente, Marceau, absorto en su admiración, recordó algo. Coyo dijo que pasaría esta noche. Dice que hay un negocio importante que necesita aprobación. Eso no debe ser muy importante. Ya me contaron. Es porque no le gusta que invirtamos nuevo capital en la fábrica de suministros militares del señor Foley. Además, tengo un compromiso esta noche. Oh, ¿qué compromiso? No me digas que tienes una nueva novia. Ante la ligera burla de Marceau, Eugene se encogió de hombros y respondió. Es una invitación de una mujer. Lamentablemente, de una viuda. La señora Leticia insistió en que vaya a cenar. Se refiere a la madre de Napoleón. Esto también era algo que Marceau encontraba sorprendente. Se había hecho amigo de la familia Bonaparte e incluso había involucrado a Joseph en los negocios. ¿De qué serviría hacerse amigo de una familia noble menor en bancarrota? Sin embargo, gracias a eso, Eugene se hizo más cercano a Napoleón. Basándose en esta amistad, incluso obtuvo fácilmente el permiso para crear una unidad postal de tamaño regimental. Además, está llevando a cabo el negocio de suministros militares, proporcionando uniformes, armas y pólvora a la unidad postal. Aunque por ahora todo está a crédito. Conteniendo otra oleada de admiración, Marceau preguntó, ¿y eso por qué? De todos modos te hospedas en esa casa. Como he estado recibiendo invitaciones a otras casas últimamente, no he podido cenar aquí. Además, el general Bonaparte dijo que pasaría por casa después de mucho tiempo. ¿Quiere venir a comer con nosotros? No, gracias. En lugar de comer pan con mi superior, tengo que ponerme al día con el trabajo atrasado. Eugene sonrió y saludó juguetonamente. Entonces nos vemos mañana. Mientras Marceau observaba a Eugene alejarse apresuradamente, Duroc se paró a su lado. Me pregunto hasta dónde llegará ese mayor. Me asustaste, capitán Duroc. Así que sí sabes hablar. ¿Qué dice? Si acaba de escucharme conversar hace un momento. Marceau sonrió y examinó la pila de correo acumulada sobre el escritorio. Aunque en realidad es la creación de una unidad especial de inteligencia, nominalmente sigue siendo una oficina postal militar. Los primeros en utilizar el sistema postal son, por supuesto, los militares estacionados en Marsella. Identificar cualquier carta sospechosa también es trabajo del comandante del regimiento postal. Bueno, yo también he pensado lo mismo desde la primera vez que lo vi. En ese momento, Marceau abrió mucho los ojos. Esto. Destinatario, Marceau. Pero lo más sorprendente era el nombre del remitente. Una carta que Marceau nunca esperó recibir en Marsella había llegado. En cualquier época, en cualquier familia, y sin importar quién sea, a las madres les encanta alimentar a la gente. Vamos,
esta noche tenemos pollo como plato especial. Jóvenes, tienen que comer mucho. Leticia, la madre de la numerosa familia Bonaparte, no era la excepción. Especialmente desde que habían salido de la pobreza gracias al pago de hospedaje de Eugene, se esforzaba aún más por alimentar bien a todos. Sin embargo, había un miembro de la familia Bonaparte que no le daba mucho valor a la comida. Napoleón, acostumbrado a comer apresuradamente desde muy joven debido a su vida como estudiante. Mirando con desconcierto la abundante comida, Napoleón preguntó, ¿no es demasiada cantidad? Madre, no se está excediendo. Está bien. Solo asegúrate de que tu estómago lo resista. Sabes que ya no tengo que preocuparme por la economía de la casa gracias a que Eugene paga generosamente su hospedaje. ¿Qué? ¿Hospedaje? Justo cuando Napoleón arqueaba las cejas, Leticia aplaudió y añadió. Sí. ¿Y has oído que Joseph ahora trabaja en el banco que estableció el padre de Eugene? En realidad, Napoleón usa los alojamientos del cuartel general de Marsella. Por eso no tenía idea de la situación familiar. Por supuesto, recordaba lo que Eugene había dicho cuando decidió venir a Marsella. La propuesta de cuidar de la vida de la familia Bonaparte. Pero Napoleón pensó que era solo una broma. Además, nunca imaginó que hasta su hermano mayor estaría en deuda con él. Procesando la información ligeramente distorsionada sobre el banco, Napoleón le preguntó en voz baja a Eugene, que estaba sentado a su lado. ¿Así que eso dijiste, joven mensajero? ¿Qué es eso del banco? Me resultaba difícil decirle a su madre que yo creé el banco. Aunque hubieras dicho la verdad, probablemente no te habría creído. Pero que la familia te deba tanto. Justo cuando Napoleón iba a decir algo, alguien interrumpió abruptamente. ¿Es verdad? Eugene, tú mismo creaste un banco. Pauline, la hermana menor de Napoleón, sonreía alegremente. Eugene rodó los ojos antes de devolverle la sonrisa. Tratándose de Pauline, no era el tipo de persona que indagaría demasiado en asuntos complicados. Ja, ja. Es un decir. Mi familia tiene bastante dinero. ¿Ah, sí? ¿Cuánto tienen? Aunque parece que pagas bastante por el hospedaje. Hermano, el ejército paga bien. ¿Cómo podría ser eso posible? ¿Cuánto está pagando exactamente? Antes de que Eugene pudiera evitarlo, Pauline lo soltó sin más. No sé exactamente, pero creo que paga unos 10.000 libras al mes. ¿Qué? 10.000 libras. ¿Verdad? No se puede cubrir con un salario normal, ¿no? Es curioso. Son 120.000 libras al año. Incluso en una época de alta inflación, esto no es el nivel de pago normal para un huésped. Napoleón finalmente frunció el ceño y presionó a Eugene. Está bien que quieras ayudar a nuestra familia, pero nunca te pedí que te excedieras, joven mensajero. ¿No era usted quien decía que no rechazaba la ayuda, general? No, es que, ¿quién sabe? Podría llegar el día en que tu dinero sea mi dinero y mi dinero sea el tuyo. Pero incluso sin eso, la herencia que Joseph acordó recibir de la familia Clery es de apenas 80.000 libras. Su preocupación resulta bastante burguesa. De hecho, Napoleón, siendo excelente en matemáticas, sorprendentemente también es perspicaz con el dinero. En el futuro de la historia original, llegaría a especificar detalladamente la distribución de su herencia en su testamento, calculando cada parte de sus bienes restantes. En esta época, originalmente se preocupaba bastante por su escaso salario. Pero al contrario, parece preocuparse a su manera porque Eugene gasta demasiado dinero. Por supuesto, desde el punto de vista de Eugene, es una preocupación completamente innecesaria. Eugene miró fijamente a Napoleón y respondió con seriedad. Algún día, general, me concederá 100 veces esta cantidad. ¿Qué voy a conceder? Estoy seguro de ello. Siempre lo he estado. Justo cuando los ojos de Napoleón comenzaban a brillar con emoción, Pauline exclamó con exageración. Vaya, nuestro hermano tiene un subordinado adulador. No soy un adulador. Soy un subordinado con visión precisa. Sí, eres un soldado joven y rico, ¿no? Oye, señor soldado joven, ya que hoy es una cena especial, no tienes ningún regalo para mí. Al ver a Pauline guiñar el ojo, tal vez bromeando, Eugene dio una palmada. Hippolyte. Entonces, Hippolyte sonrió y fue a buscar algo de un soldado de la unidad postal que esperaba afuera. Mientras todas las miradas se concentraban, Hippolyte desplegó algo que había traído envuelto. Era ropa. Susurro. Eugene levantó un vestido femenino y le guiñó el ojo a Pauline. Un regalo para Madame Bonaparte y las Mademoiselles Bonaparte. Una obra de Rose Bertin, la mejor modista de Francia. La unidad postal lo trajo desde París.
Rose Bertin, la diseñadora personal de María Antonieta. Originalmente, debería haber sido exiliada durante la Revolución y vagado por las calles. Pero cuando salvó a la familia real, Eugene intervino y la contrató en el Banque Beauharnais. En ese momento pensó que no sería muy útil, pero ahora que necesitaba ganarse el favor de las mujeres, resultó ser una decisión acertada. Como era de esperar, Caroline, Pauline y Elisa, todas se abalanzaron sobre la ropa sorprendidas. ¡Qué bonito! Dios mío, ¿cuánto cuesta esto? Madame Bertin. He oído hablar de ella. Cielos, la consultora de vestuario de la reina. Leticia, que hasta hace un momento sonreía ampliamente, comenzó a sollozar mientras sostenía la ropa. ¡Ah! Yo, disfrutando de tal lujo. Madre, no llore. Realmente, gracias a tener buenos hijos, no, gracias a haber conocido a Eugene, estamos viviendo algo así. Hace apenas 10 meses, la familia Bonaparte había huido de Córcega arriesgando sus vidas. En ese momento, cualquiera podría haber muerto. Aunque milagrosamente toda la familia sobrevivió, perdieron todo lo que habían construido en la isla. Resistieron sufriendo la pobreza hasta que Napoleón regresó y surgió un poco de esperanza. Y ahora, inesperadamente, están disfrutando de tal lujo. Ropa diseñada personalmente por la antigua diseñadora real. No es solo por su belleza, sino que la dedicación puesta en ella es lo que conmueve sus corazones. Realmente gracias, Eugene. Por supuesto, Eugene no esperaba que fuera para tanto. De hecho, incluso en la época moderna, ¿no es comprar artículos de lujo la mejor manera de ganarse el favor de las mujeres? Aunque lo hizo pensando solo en eso, parece que el sentimiento de las mujeres Bonaparte, que tanto habían sufrido, era diferente. Hippolyte le dio un codazo a Eugene y dijo: «Oye, esto ha sido súper efectivo. Ni yo esperaba que fuera tanto. ¿Qué tal si abrimos una tienda de ropa? De hecho, soy hijo de un comerciante de telas. Podríamos hacer que Madame Bertin baje a Marsella». Justo cuando la mansión Bonaparte estaba llena de emoción. ¡Van! De repente, la puerta se abrió violentamente como si la hubieran pateado. Cuando todos voltearon, allí estaba, jadeando, una persona inesperada. Marceau, el mayor interino al mando del regimiento especial postal bajo Napoleón. Eugene miró a Marceau y ladeó la cabeza. «Vaya, Marceau. ¿Qué sucede? Si es por la cena, todavía queda mucha. No había necesidad de apresurarse tanto. ¿Dónde está el general? Tengo que pedirle algo». «Está aquí». En ese momento, Marceau corrió hacia Napoleón y exclamó: «General Bonaparte, por favor, concédame una licencia prolongada». Napoleón frunció el ceño ante la repentina petición. «¿Qué sucede, mayor Marceau? ¿Una licencia prolongada de repente? Tiene sus responsabilidades». Por supuesto, irónicamente, el mismo Napoleón tomó una licencia prolongada de casi 2 años justo después de la Revolución. Sin embargo, aunque era indulgente consigo mismo, el estricto Napoleón con sus subordinados pidió una explicación. Por otro lado, Marceau es un hombre que no se mueve sin una razón válida. «Mi amiga de la infancia está en peligro de muerte. En Vendée». Una razón por la que correría incluso si tuviera que desertar del ejército. Había recibido un mensaje urgente de que su primer amor estaba en peligro mortal. El problema es que Vendée está ahora mismo en medio de la famosa rebelión de la Vendée. Angélique Desmeyers debe ser una de las tantas señoritas nobles que viven en Vendée. Y resulta ser amiga de Marceau. Eugene chasqueó la lengua mientras sostenía la carta que había recibido Marceau en su habitación de huésped en la casa Bonaparte. Angélique Desmeyers. Hay personas que quedan registradas en la historia por sus vidas, pero hay más que quedan registradas por sus muertes. Meyers no es diferente. Solo una señorita de la pequeña nobleza común de la región de Vendée. Pero durante la rebelión de Vendée, se enamora de Marceau, quien fue a luchar allí. Marceau se esforzó por salvarla y hasta llegaron a comprometerse. Entonces, cuando Marceau fue a otro frente de batalla, el ejército revolucionario ejecutó a Meyers. Eugene solo sabía eso, pero parece que había una conexión más profunda. ¿Habrá sido en vano la consideración de Eugene de no enviar a Marceau a Vendée a propósito? Pensé que sería mejor no saberlo. Vaya. Viendo a Eugene refunfuñar ligeramente, Hippolyte se encogió de hombros. «Dices amiga de la infancia, pero ¿no será su primer amor? Creo que debería ir». Los franceses son gente que vive y muere por el amor. Ya desde los tiempos de la monarquía, era común que hubiera duelos y asesinatos por escándalos amorosos. Por eso, en la cultura francesa, es muy difícil detener a alguien cuando decide correr por amor. Pero Eugene negó con la cabeza. «Vendée es peligroso.
No es algo que Marceau pueda manejar solo. Pero tampoco podemos oponernos cuando está así de alterado, ¿no? Parece que el general lo va a permitir. Bueno, si hubiera ido a Vendée desde el principio sería diferente. Eugene, mirando fijamente la carta, dijo abruptamente: si estoy en lo correcto, aunque vaya a Vendée no podrá salvarla. ¿Por qué? ¿No recuerdas? Aquí los diputados estaban alborotados queriendo ejecutar realistas. Allá, es más grave que en Tolón. En realidad, esto es culpa de Eugene. En la historia original, Marceau fue enviado a Vendée en 1793. Allí ganó méritos y obtuvo parte del mando militar. Gracias a este nivel de poder, pudo salvar a Angélique Desmeyers de ser ejecutada. Sin embargo, ahora, aunque es mayor, pertenece al cuartel general de Marsella. Es demasiado difícil ejercer cualquier tipo de poder en Vendée. Sintiendo cierta responsabilidad, Eugene se levantó de golpe. No hay opción. ¿Qué? Nos opondremos. Vaya, no hay remedio. No. De repente, Eugene tocó el reloj de Luis XVI que llevaba consigo y apretó los dientes. Tendré que acompañar a Marceau. Vendée, el escenario de una guerra civil revolucionaria donde morirían al menos 300.000 personas. Fue el momento en que Eugene decidió ir a ese lugar.